Así. Amén. Dios bendiga a mis hermanas. Qué privilegio el que nuestro Señor nos da un jueves más de estar aquí reunidas para poder escudriñar su palabra. Y esta palabra que estamos escudriñando sabemos que está haciendo impacto en nuestras vidas, primeramente en la mía y después en cada una de ustedes. Y el tema que vamos a tratar hoy es el sometimiento a la soberanía de Dios. Ese tema dice. Muchas veces las personas cuando hablan de la palabra sometimiento, creen que es algo obligatorio, algo, yo estoy sometida a esta persona y yo tengo que obedecerla. Pero en el sometimiento a la soberanía de nuestro Dios, nosotros vamos a aprender algo hoy. Y es el que el someterse a la soberanía de Dios es algo voluntario, no es nada obligatorio, es algo que usted determina, usted decide. Y eso es lo hermoso, que a través de los otros temas anteriores que hemos venido tratando con respecto a que estamos a tiempo para retornar a ese diseño que Él hizo para cada una de nosotras. Entonces, cuando nosotros entendamos lo que es el someterse a la soberanía de Dios, nuestras vidas tienen que empezar, después de estas dos clases que hemos tenido, tenemos que ya en nuestra vida ir haciendo cambios que den evidencia que realmente queremos. Estamos trabajando. Es un proceso que lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Así que dice que el sometimiento a la soberanía de Dios lo vamos a empezar a ver en la cita de Santiago 4:7. Y dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. En este pasaje, Santiago estaba tratando de asunto con el pueblo de Dios que estaba mezclándose con el mundo. Y a raíz de haber hecho un escrutinio de todos los pecados que cometía el pueblo de Dios, Santiago fue cuando le dijo, tienen que someterse a Dios. Para someterse a Dios es algo de dejar de continuar practicando ese pecado. Y al someterse a Dios, ellos estaban obedeciendo. Pero al obedecer la palabra del Señor, ellos estaban resistiendo al diablo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted está buscando de Dios, el enemigo viene a usted y va a venir a atacarle en esas áreas que usted necesita cambiar. Él sabe, él es astuto, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que el enemigo va a venir a atacarnos con cachos, con trinche, con cola. No, él va a venir hermoso. Va a venir por algo que usted ni se imagina que es una tentación que le está llegando a su vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar sometidos a Dios para poder resistir a las tentaciones que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Porque van a venir a diario, mis hermanas, a diario. Y una de las razones que un verdadero hijo de Dios está sometido a Él es cuando él resiste a la tentación, cuando resiste a las trampas que el enemigo le tiende. Y cuando usted resiste, él huye. Él no se queda para traerle una revancha. Él no se queda para traerle una segunda porque él sabe lo que usted porta. Él sabe que usted ya entendió lo que es estar sometido a la soberanía de Dios. Y él huye. Él huye. O sea, ¿qué es huir? Es salir de, como dice, veloz. Cuando una persona está huyendo de un ladrón, ¿verdad que no va, no va despacito tomándose selfies, no se va deteniendo? ¿Verdad que él va buscando dónde perder de vista al ladrón? ¿Para qué? Para que no lo vea, no lo persiga y él estará a salvo de lo que el ladrón le quiere hacer. Si nosotros nos pusiéramos a pensar de esa manera, que cuando un ladrón quiere asaltarlo a usted, usted hoy huye despavorido. Entonces, en este pasaje Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
El que va a salir huyendo despavorido no va a ser usted, va a ser el enemigo. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a resistirle. ¿Y por qué ha aprendido a resistirle? Porque usted sabe que es someterse a la soberanía de Dios. Y hoy vamos a ver lo que significa la soberanía de Dios. Según el griego, la soberanía de Dios, esto es tan hermoso, hermana, que podamos nosotros entender estos pasajes, porque nosotros por tiempos hemos leído estos pasajes, pero no nos hemos detenido tal vez a escudriñarlos minuciosamente de la manera que el Espíritu Santo y nuestro Señor en su gracia nos está permitiendo que usted y yo lo hagamos ahora. Dice que someterse viene del griego hupos, hupotazo, que significa subordinar, obedecer, estar bajo obediencia. Someterse a sí mismo, dice, es una acción voluntaria. Subyugar, estar bajo la total autoridad y gobierno y señorío de Dios. Mire qué hermoso. Aquí dice que cuando usted y yo hemos aprendido a someternos a Él, estamos listos para ser gobernados por Él. Y cuando el gobierno del Señor viene a nuestras vidas, del Padre, ya no se gobierna usted. Ya no son las reglas suyas, ya no son las leyes suyas. Es bajo el gobierno de Yeshua HaMashiach, bajo el gobierno del Padre. Es que usted está siendo gobernada cuando usted entiende. Cuando usted se ha sometido, dice que usted queda en el gobierno de Él. Qué hermoso, hermano, que usted y yo entendamos lo que significa someterse a la soberanía de Él. Esto es algo tan clave en el crecimiento espiritual de toda persona, hermano. El someterse a la soberanía de Dios tiene que ser algo vital, necesario y urgente en la vida de todo hijo de Dios. Que entendamos que si su palabra dice que nos sometamos a Él, es porque necesitamos someternos bajo el gobierno de Él, para que su gobierno dirija nuestras vidas y poder estar aptos de entrar bajo el gobierno de Él, estar en el gobierno de Él, estar ahí seguros, confiados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rendido nuestra voluntad a Él. Muchas veces nuestras emociones son hermosas, hermano. Nuestras emociones son muy bonitas. Cuando viene, se nos predica bonito. Y perdone, yo no tengo nada de contra de esos apostoloides ni nada de eso, así por el estilo. Pero cuando viene todo eso, el pueblo todo eufórico, fu, fa, fi. Pero y cuando salió de esa reunión, ¿qué pasó? Es como esto, mire. Esta es una agua mineral. Si yo la abro ahorita, me va a bañar todo esto. Y en la botella va a quedar cero líquido. Usted y yo no vamos a ser el gas de una bebida del enemigo. Nosotros tenemos que ser como esta agua, que su esencia, aunque la mueva como la mueva, no se va a mezclar y no va a salir gas porque es pura. Así tiene que ser la vida de un verdadero cristiano de Dios, no eufórico, lleno de gas, de emociones, porque somos bien rápidos a emocionarnos, pero Dios no quiere que seamos, sí tenemos nuestras emociones, pero esas emociones tenemos que llevarlas cautivas a su obediencia. Tenemos que sujetarlas a Él para que nosotros tengamos la esencia pura de que Él habita en nosotros y no habita adulterado, no habita para el momento. La soberanía y el gobierno de Dios habita en su vida para siempre. Tiene que ser una constancia en su vida, el someterse a Él, una permanencia en Él. ¿Por qué? Porque el pueblo de hoy está acostumbrado a la emoción de hoy. El saltar, el que predica más, grita más, el que danza más. Creemos que eso es sometimiento a la voluntad de Dios.
la originalidad. No tiene contaminación de nada, no necesita ninguna efervescencia para brillar, para sobresalir. Cuando tus emociones quieran, recuérdate de esta bebida, que es puro gas y solo es para el momento. La esencia pura del maestro es la que él quiere, que cuando tú te sometes a él, tengas esta pureza, tengas algo que va a permanecer para siempre. No va a ser algo del momento, del instantáneo. No, eso va a ser permanente, que tú lo vas a anhelar y vas a querer cada vez más y vas a anhelar más de él. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es someterse a la soberanía de Dios, es estar bajo su gobierno. Mire, veamos otro pasaje. Dice, someterse es también según el Salmo 15 del 1 al 2. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra en justicia, que habla la verdad. Tú sabes que es un tabernáculo. Somos tú y yo. Porque dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, dice que él habitó en el tabernáculo, porque ellos eran peregrinos, ahí estaban de paso. Por eso no podían tener algo estable, firme, en fundamento. ¿Por qué? Porque tenían que moverse. Hoy tu cuerpo es el tabernáculo. Y aquí nosotros, en este pasaje, yo quiero que tú y yo lo veamos. Enfócate en este pasaje. Aquí el Eterno nos está mostrando un catálogo con todas las cualidades y virtudes que un hijo de Sión tiene que tener. Dice que ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién habitará en el monte santo? Dice, para habitar en el monte santo. ¿Y quién habitará en el tabernáculo de Dios? Dice, toda persona que anda en integridad. Número uno, tiene que andar en integridad, mis hermanos. Número dos, el que quiere habitar en la gran Sión, en la gran Jerusalén, dice que tiene que obrar en justicia. No cualquier cosa, hermana. ¿Cuántas veces hemos sido injustos? Dice que el que quiere morar en la gran Sión tiene que hablar la verdad en su corazón. ¿Qué es lo que hay en tu vocabulario hoy? ¿Cuántas veces nos justificamos? Ay, no, es una mentira piadosa. Justificamos, hermano, y dice que el que va a habitar en ese tabernáculo y en ese monte santo, habla verdad. Habla verdad, hermano. Mire cuán importante nos recalca aquí la palabra del Señor. Y nosotros muchas veces nos enfocamos que pecado solo es adulterio, fornicación, robar, matar. Mentir también es pecado, mis hermanos, al igual que los otros. Y mire, dice acá que someterse también viene del hebreo dabar. Dice que esta es una palabra profética. También significa hablar para someterse. Esta palabra griega dice que todo el que está sometido habla palabra profética, pero no habla palabra profética de su emoción. Habla la palabra profética direccionada del Padre. Tu boca va a profetizar palabra direccionada por el Padre siempre y cuando tú estés sometida o sometido a la soberanía de Dios. Si tú y yo somos efervescencia, no estamos sometidos a la soberanía de Dios. ¿Y qué está hablando nuestra boca? Porque dice que el someterse habla palabra de profecía, pero no de Él, palabra del Eterno, de Yeshua, del Padre.
palabra de Él, no cualquier palabra, hermano. Es que mire, nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa. Tenemos que dar evidencia de que a quién estamos sometidos nosotros. Tenemos que ser, nuestras vidas tienen que ser el testimonio vivo de que algo ha sucedido en nosotros. Podemos tener 100 años en el Evangelio, pero si no hemos tenido la voluntad para cambiar y para someternos a la soberanía de Dios, seguiremos siendo los mismos o peores, que no estamos evidenciando que el gobierno de Yeshua mora y habita en nuestras vidas. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar a través de esta unidad del día de hoy, que Él, la importancia de someternos a la soberanía de Dios. Mire, y continuemos acá porque esto está tan hermoso, hermano, que créame que me ha llevado una semana que no me ha dado sueño. Mire esto, qué hermoso. Dice, el sometimiento consiste en que cuando tú te sometes, aprendes a escuchar. ¿A escuchar cómo? Con los sentidos naturales, con tu oído. Cuando te sometes, te tomas ese tiempo para escuchar, porque la misma palabra dice que de oír viene la fe. ¿De oír qué? Oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tus sentidos naturales se activan. Pero cuando tus sentidos naturales se activan, vienes tú y empiezas a meditar en esa palabra que tus oídos escucharon. Y esa mente tuya empieza a navegar y a transportarse, a meditar esa ricura que podés experimentar a través de la palabra del Señor que has escuchado. Pero cuando tú escuchas la palabra del Señor, la meditas, tú no te quedas callado y empiezas a hablar y a compartir de la palabra del Señor. Esa palabra te trae un entendimiento a ti para poderla compartir y no callarte. ¿Por qué? Cuando tú ya escuchaste, ya meditaste, ya hablaste, viene la obediencia. ¿La obediencia de qué? De la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces, viene el proceso de renovación de tu mente. Y cuando tu mente es renovada, tú llegas al entendimiento. Y cuando tú llegas al entendimiento, llegas a esa fe que se conoce como la fe emuná. No es cualquier fe. La fe emuná es aquella fe que tú has aprendido a entenderla, a visualizarla con tus sentidos espirituales, pero también con tu corazón. Esa fe emuná va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Pero tienes que saber algo, mis hermanas, que cuando tú estás sometido, estás trabajando en ese sometimiento, en esa santificación para Dios, el enemigo es astuto y te va a querer atacar. Y tenemos un ejemplo muy claro de sometimiento y de humillación. Dice que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Y cuando Él se humilló, se sometió su voluntad a la voluntad del Padre, no a la de Él. Y cuando Él estaba enfrentando ese proceso de santificación, Él siempre fue santo, pero enfrentó ese tiempo cuando ayunó. Dice que fue transportado por el Espíritu al desierto y ahí fue atacado por el enemigo. Allí el enemigo vino y lo tentó. Cuando tú estás pasando esa etapa del sometimiento, el enemigo va a querer traer a tu vida tentación. Va a querer atacarte. Porque tú te estás santificando, tú te estás limpiando, tú te estás sometiendo tus emociones, tu voluntad a Él.
Y allí es donde tú tienes que ser más inteligente que Él y resistirlo para que Él huya de ti. Si nuestro Dios, que es nuestro Dios, se sometió a la soberanía del Padre, tú y yo tenemos que someternos a Él para poder empezar a gobernar con Él, a reinar en Él, en su gobierno, bajo su mandato, bajo sus instrucciones, bajo sus ordenanzas. Porque si nosotros analizamos todo gobierno aquí en la tierra, tiene reglas, tiene protocolos. Y todas las personas que pertenecen a esa realeza las siguen de una manera muy ordenada y no pueden romper esas reglas. No las pueden romper. Si esas personas que pertenecen a un gobierno terrenal se apegan tanto a los protocolos y a las normas de ellos, y nosotros que somos real sacerdocio, no de cualquier cosa, somos ese real sacerdocio de nuestro Padre. ¿Por qué nos cuesta someternos a su gobierno, mis hermanos? ¿Por qué nos cuesta someternos a su palabra, a su mandato, que aquí está el manual? Nos cuesta, mis hermanos, someternos, porque solo la adaptamos a lo que nos conviene. Esto, esto es para mí. Ay, no, 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 esto es para la hermana Armida. Ay, no, 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 eso es para la hermana Dunia. Empezamos nosotros a desviar el enfoque del mensaje de la palabra que el Señor te está hablando directamente a ti, mujer, directamente a ti, mi hermano. Y empezamos a desviarnos y a darle villa, donde esa palabra tú tienes que aprender a mentalizarte cuál es el protocolo del reino de los cielos para habitar bajo el gobierno de Él. Y es someterte a la soberanía de Él. No es a cualquier cosa, hermano. Esto el Señor nos quiere preparar, hermano. Su venida es eminente y está pronta. Y Él no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos. ¿Sabe, hermano? Yo me gozo cuando en el transcurso de la semana yo recibo llamada o recibo la visita de alguna persona y me dice, hermana, el Espíritu Santo me está confrontando. El Espíritu Santo me está haciendo que ordene mi vida. El Espíritu Santo me está llevando a una confrontación, quitándome la máscara, quitándome la careta. Hermana, yo ya no soy la misma, yo estoy cambiando. Hermano, eso es lo más glorioso que cualquier ser humano puede escuchar. Pero usted cree que a los oídos del Padre eso no es una melodía que le hace sonreír su corazón. Cuando Él ve todo tu esfuerzo por cambiar, que no sos un agua llena de gas. Eres la esencia de Jesucristo, tú eres la esencia de Él. No estás contaminada con nada, porque Él te limpió, su sangre te limpió, su sangre te hizo libre de todo veneno de pecado que había sido inyectado sobre tus venas, sobre tus genes, sobre tus generaciones. Él te hizo libre, te hizo santo, te santificó. No te hizo cualquier cosa. Pero ¿por qué queremos seguir arrastrando todo lo que está contaminado, lo que solo es del momento? Lo que solo trae un placer momentáneo del momento. Él quiere que de una vez por todas usted y yo no te permitemos a someternos a la soberanía y a la voluntad de Él. Porque Él quiere que vivamos su reino aquí en la tierra. Que su reino gobierne, nosotros empecemos a vivir en ese reino. Miren la ricura de estos pasajes. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de escuchar el mensaje. El mensaje que se oye, que es la palabra de Dios. Nosotros para oír esta palabra no tenemos que oír solo con los oídos físicos. Tenemos que aprender a oír con el corazón para poderla someter esa palabra a nuestras vidas. Para que esa palabra haga el impacto en que nosotros como hijos de Dios estamos necesitando. Cuando nosotros
tenemos esa fe emuná. Al escuchar esa palabra, nosotros tenemos que tener toda la disposición. Tenemos que estar dispuestos a escuchar para que esa palabra de verdad, esa palabra que hemos oído, nos cambie, nos transforme, nos renueve, nos haga diferente. Que ya no sigamos viviendo una vida, hermano, por vivir, sino que Él quiere que vivamos realmente en esa fe emuná, esa fe que creemos, pero la creemos para obedecerla. Mire lo que dice el Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Te pregunto, ¿qué meditas tú? Aquí dice el Salmo 1 que en su ley medita de día y de noche. O sea que te está queriendo decir siempre. Pero ¿qué son tus pensamientos? ¿En qué meditas tú? ¿Qué es lo, qué es lo que tú gobierna tus pensamientos? ¿Cuál es el primer pensamiento en tu mañana cuando tú te levantas? ¿Es ir a las redes y ver cuántos likes tienes en la última publicación? ¿O realmente es agradecerle a Él porque estás respirando y estás vivo? ¿Cuál fue el último pensamiento con el que tú te acostaste en la noche? ¿Fue el programa de televisión que viste que estaba tan emocionante que hasta lloraste como una Magdalena? Ay, es increíble, mis hermanos. Es increíble la ignorancia del ser humano. Que una película que es mentira la cree tanto que llega al grado de llorar y llorar y compungirse. Y la palabra de Dios que es verdad, esa no te quiebra tu corazón y esa no te hace humillarte. Esa no te saca una lágrima para reconocer que le fallas a Él. Porque creemos las mentiras que te las hacen ver como verdad. Y la palabra que es verdad tú la ves como una historia más. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes, mis hermanos. ¿Cuál es tu prioridad, mi hermana? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te está sacando las lágrimas? ¿Es cuando tú vienes a la presencia de Dios o cuando realmente estás frente a la televisión viendo tu serie hermosa? No es que la hermana Armida no ve series, sí veo. Y lloro también, porque por eso se lo estoy diciendo. No, no lloro mucho. Pero, hermanos, de verdad que a veces esas son nuestras prioridades. Hay personas, hermanas, que para sentirse amada ven una película de amor, ay, donde la parejita son felices y murieron y vivieron por siempre felices. Ay, qué hermosos. Donde esta palabra te está diciendo que aquí vas a vivir por siempre feliz y de gratis. De gracia, por gracia vas a vivir eternamente y no de fantasía, no de mentira. Esta es una realidad, porque dice que Él se fue a preparar morada para ti. Y si así no fuera, dice que así Él nos lo hubiera dicho. Él se fue a preparar morada. ¿Para qué? Para que vivas esa vida plena en Él y para siempre, no en esto temporero. ¿Cuál es tu enfoque, mi hermana? Mi hermano, perdón, hermano Isidro, que se me olvida que hay hombre. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro enfoque, mujeres? Porque nosotras las mujeres somos las más dramaturgas en eso y nos encantan las series. Y no es pecado, no, pero tenemos que saber cuál es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Mire qué sigue aquí. Dice, en su ley medita y de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Mire qué bonita promesa, hermano. Dios mío, yo digo que el ser humano es pobre porque quiere ser pobre. Si aquí dicen esta palabra que si tú meditas de día y de noche vas a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermana, hoy en día hay unos árboles tan frondosos, con unas hojas tan espectaculares, tan brillosas, hermosos.
apariencia, pantalla. Porque cuando tú vas y le levantas la hoja, porque debajo de la hoja está el fruto, puras hojas, pura pantalla. Si tú estás meditando de día y de noche en su palabra, dice que vas a ser como ese árbol plantado junto a corrientes, que vas a dar fruto en su tiempo y tu hoja nunca va a caer. Yo te pregunto, ¿estás dando fruto o solo eres una planta llena de hojas de pura apariencia? ¿Se te hace algo parecido a esto? Cuando el Señor venía y traía hambre, se acercó a aquella higuera y dice que la higuera tenía muchas hojas porque era tiempo de higos. Y una de las características que una planta de higo tiene cuando tiene fruto es que tiene muchas hojas y debajo de esas hojas está su fruto. Y por eso el Señor la maldijo. La maldijo porque era puras hojas, no tenía nada de fruto. Entonces, mi hermano, yo te pregunto, si tú estás meditando de día y de noche en su palabra y en su ley tú meditas y estás junto a corrientes de agua, tienes hojas hermosas, ¿cuál es el fruto que está dando? Si no estamos dando fruto, hermano, es momento que nos detengamos realmente y analicemos nuestra condición espiritual, porque su palabra viene a tiempo para encarrilarlos nuevamente al camino correcto. Como yo les digo, yo no les voy a traer mensajes que le den pañitos húmedos y ustedes se sientan confortables y le bajen la fiebre. Aquí, hermanos, se les va a hablar la palabra del Señor para que nosotros seamos conscientes quiénes somos en Jesucristo. Y sigue la palabra del Señor aquí, mis hermanos. Dice Zacarías 8:16. Estas son las cosas que debes hacer. Hablad la verdad unos a otros. Juzgad con verdad, con juicio, paz en vuestras puertas. Nosotros como hijos de Dios, una vez más nos recalca la importancia de hablar verdad, hermano. Ser justos, no emitir juicios, Señor, hermano, y ser personas de paz. Ser personas, Señor, que marquemos la diferencia. Y una vez más, Santiago 2:17 dice, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, la importancia de la fe. Cuán importante es que nosotros nos apeguemos y entendamos que la fe dice que viene por el oír, ¿qué? Oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestro entendimiento se abre. Y cuando nuestro entendimiento se abre, usted obedece. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. Conocimiento se sabe en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Se sabe en la hermenéutica, la ética y todos los habidos y por haber. Pero no ha llegado el entendimiento a ello. No ha venido la revelación de la palabra. Esa es la diferencia, hermana, que nosotros tenemos que entender y anhelar. Que la palabra de Dios se nos revele a nuestras vidas. Que nuestro entendimiento se abra. Si en todas las clases yo te voy a repetir lo mismo, hermano, lo siento. Porque Él me pone que recalque la importancia de entender, no solo de conocer, es de entender. Y cuando tú entiendes, aprendes a obedecer. El entendimiento de nosotros se abre, hermano, cuando usted y yo entramos en entendimiento, no solo en conocimiento. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento, la mucha letra mata.
La mucha letra envanece, hermano. Queremos predicar sermones bonitos, hermano, y no llegan ni siquiera a la pata de la mesa donde tú estás. Son mensajes almáticos que te llegan y te tocan tu alma, tu emoción. Tenemos que predicar esos mensajes de confrontación donde nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Y usted va a decir, ay, pero cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Sí, somos nueva criatura. Realmente, ¿te estás comportando como esa nueva criatura? ¿Tu vida está dando evidencia? ¿Tu vida ya da evidencia que sos nueva criatura en Él? Si fuéramos realmente la nueva criatura, hermano, sería otra cosa. Porque primero es para mí. Sigamos, que esto está fuerte. Dice, estar sometidos nos hace habitar o permanecer en un lugar secreto del soberano. Ay, mis hermanos, estar sometidos, dice, que nos hace habitar en el lugar secreto. Y a veces cuán difícil se nos hace ir a ese lugar secreto. No nos gusta. ¿Sabe? Porque cuando llegamos al lugar secreto solo estás tú y él. Y ahí viene la confrontación. Ahí viene él y empieza a mostrarte, empieza a mostrarte y empieza a mostrarte. Y muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto a eso, hermano, que no lo queremos soltar. Se nos ha hecho un hábito de vida, un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en ese lugar secreto, tenemos que permanecer ahí. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean confrontadas cara a cara con la verdad. Y al ser confrontados cara a cara con la verdad vendrá la humillación mía. Y cuando yo me humillo, hermano, voy a someterme a la soberanía de Dios más fácilmente. Es más fácil, hermano, cuando nosotros pasamos el proceso de la humillación, el someternos a la voluntad, al gobierno, a la soberanía de Él. El Salmo 91:1 dice, el que habita en el secreto del Elyon morará bajo las alas del Shaddai. Esto está tan hermoso, hermano. El que habita en el secreto. Aquí dice el que habita en el secreto. Aquí no dice el que pasa frente a la televisión viendo las series. Aquí dice el que habita en el secreto del Elyon. Es fuerte y hermoso, hermano. Y dice, miren, el habitar, el Altísimo dice, viene del hebreo Elión, que significa aquel que tiene el título supremo, el soberano, rey de reyes, señor de señores. Y mire esta promesa de Deuteronomio 28. Yo sé que todos la hemos leído y la sabemos. Y se lo voy a leer. Yo, como les digo, los estoy leyendo los pasajes bíblicos en el sistema hebreo, del original hebreo, y dice, y sucederá que si obedeces diligentemente, mire esta palabra, diligente es obedecer inmediatamente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto, o sea, el Elión, sobre todas las naciones de la tierra. Mire, hermano, qué hermosas estas promesas que usted las ha leído siempre. Dice que si obedecemos diligentemente los mandatos del Señor, nosotros tenemos beneficios. Y eso es lo que Él quiere que cada una de nosotras aprendamos y entendamos que esa palabra no está escrita ahí solo por estar escrita. Está para que usted y yo en estos días, hermana, nos apeguemos a ella. Dice, el Señor tu Dios. Si sucederá que si obedeciere diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto. Ay, Dios mío, qué hermoso.
sobre todas las naciones de la tierra, no sobre cualquier cosa, hermano, sobre todas las naciones de la tierra. La pregunta poderosa de hoy, ¿consideras que estás en un estado de sometimiento delante del Padre Celestial? ¿Cuáles son las evidencias? Si tú realmente estás viviendo bajo el sometimiento del Padre Celestial, escribe las evidencias que te hacen realmente que estás sometida a Él. Y realmente te digo que es para que analicemos. Si tú tienes muchas evidencias, gloria a Dios y te aplaudo. Porque cuando nosotros estamos sometidos a Él, qué es lo que está evidenciando nuestra vida? Es realmente el que estemos sometidos a Él. Y el someternos a Él, a la soberanía de Él, el que gana sos tú y yo. Los que ganamos somos nosotros. Los que saldríamos ganando, los que vamos a salir ganando somos usted y yo. Así que voy a orar para que después entremos en el momento de compartir. Buen Padre Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Ayúdanos a ser hacedores de ella, papá. Espíritu Santo de Dios, que seas tú nuestro guía siempre para recordarnos esas promesas, recordarnos el permanecer en tu palabra, permanecer en ese lugar secreto contigo para gozar de todos estos beneficios y privilegios que tú quieres que cada uno de los que estamos aquí presentes, como los que escucharán posteriormente, Señor, gocen y gocemos aquí en esta tierra. Y aún mayor será, Señor, allá contigo, en esas bodas celestiales contigo, papá. Gracias por cada uno de tus hijos que se han hecho presente el día de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a sus mentes, a sus corazones, abriendo nuestros entendimientos, papá, para poder entender tu palabra. Y al entenderla, Señor, obedecerla, para ya no seguir viviendo en la misma, oh Dios amado, vida, oh Dios de apariencia, sino vivir una vida que dé evidencia que estamos sometidos a tu soberanía, a tu gobierno. El que gobierna nuestras vidas sos tú, papá. Gracias, Señor, por este momento en que tu palabra, Señor, ha sido ese alimento que nuestras vidas están necesitando el día de hoy. Que podamos rumiarla y disfrutarla y mentalizar y compartir, Señor, y no quedarnos calladas, Señor, sino compartirle a otro que necesita escuchar esta palabra tuya, papá. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Dios, por el cual te damos gracias. Amén y amén.